Bienvenidos a En Confianza, donde la verdad tiene sentido. Soy Germán Roberto Calero y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Eres redimido o cautivo de tu fe? En otras palabras, ¿eres libre o esclavo de tu religión? Sé que es un tema muy sensible para los creyentes y no creyentes, entendiendo que todos, virtualmente todos, creemos en algo o en alguien. El verbo creer se define como tener fe, pensar que algo es cierto o confiar en alguien o en algo, sea que creas en Cristo o en cualquier deidad, y hasta que no creas en nada, siendo ateo, agnóstico o escéptico, aquí no ponemos en duda la doctrina de tu fe. Hoy analizamos el daño y las consecuencias que le ha hecho la religiosidad al ser humano a través de la historia. Suena fuerte, pero hoy vamos a descubrir juntos si estamos viviendo la fe como personas libres o simplemente cumpliendo rituales donde la fe muere y la religión se vuelve una carga. En los siguientes minutos analizamos las costumbres que nos atan a la frustración y el dolor. Conozcamos los hábitos liberadores que garantizan el sostenimiento del verdadero éxito. Familia, bienvenidos a este su programa, En Confianza. En Confianza, donde la verdad tiene sentido. La comunicación construye paz. En Confianza, con Germán Roberto Calero. Gracias por acompañarnos. Hoy, redimido o cautivo de tu fe. Siendo sinceros, una de las principales causas de alejarse de la fe, según nos dijeron, es la frustración y el cansancio. Y sin pretender juicio ni acusación a nadie, muchos creyentes no siguen más a Cristo porque están agotados de quienes en la tierra los representan. Sin embargo, en muchos casos siguen los reglamentos y ordenanzas de su iglesia o de su fe. Algunos ya no oran, recitan de memoria, ya no sirven al prójimo, se exhiben con falsa humildad y aunque muchas veces no lo hacen conscientemente, pues han heredado la costumbre. A mí me sucedió en la niñez que fui educado en la escuela religiosa con régimen estricto. Inclusive usábamos uniformes castrenses. Recuerdo que cada viernes asistíamos a recitar una liturgia que nos hacía gran culpables de algo que ni siquiera entendíamos en ese tiempo. Desde niños nos enseñaron a sentir, hablar y recitar un montón de versos que no entendemos, sin enseñarnos la diferencia entre la culpabilidad, el perdón y el amor de Cristo en la cruz. Es agradable ver los templos llenos el domingo en la reunión liturgia o culto. Los corazones de los fieles están abiertos el domingo, pero lamentablemente muchos corazones están cerrados de lunes a sábado. Somos de una manera en la iglesia y lamentablemente de otra manera en nuestras casas, tan distintos que nuestros propios hijos o familiares nos rechazan. Lo más curioso es que piensan que Dios lleva un cuaderno de asistencia celestial los domingos que has asistido o no a la iglesia. Imagínate a Pedro diciendo, la hermana Josefina llegó, punto para ella. Se lo tomaremos en cuenta, hoy no vino el hermano Felipe. Si fuera así, más de uno llevaríamos el marcador en contra, lleno de penitencias. Escuchemos la voz de la verdad en Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabe usted lo que es un yugo? Bueno, existen buenos y malos yugos, pero su significado es, en la agricultura, un instrumento de madera que se coloca sobre los hombros de los bueyes o animales de carga para unirlos y permitirles trabajar juntos, tirando o jalando del arado o del carro. Un yugo permite un control justo y no permite la libertad del animal. Dios, mi amigo y mi hermano, no busca religión, busca relación.
A veces confundimos la fe con la costumbre, la adoración con la rutina, y terminamos repitiendo palabras vacías mientras el corazón se queda en silencio, siendo parte todavía de ese yugo de la costumbre. El Señor lo dijo en Isaías 29:13: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. La religiosidad se disfraza de devoción, pero no transforma el alma. Canta, ora, se arrodilla, pero no cambia. Escuchemos a Jesús en Mateo 15, del 8 al 9. En vano me honran enseñando doctrinas humanas. Mi amigo, Dios no busca rituales. Busca la verdad de tu corazón. No exige perfección, sino sinceridad. Como dijo el profeta Amós: aborrezco vuestras solemnidades, antes corra la justicia como un río. Esto lo dijo en el siglo 8 a.C. Entonces se vivía una época de prosperidad económica, pero también de grande injusticia social, corrupción y opresión de los pobres. La gente seguía haciendo rituales religiosos, sacrificios y celebraciones, pero su vida no reflejaba la justicia ni la obediencia a Dios. ¿Suena familiar? El libro de Santiago 1:27 resume lo dicho con la autoridad y poder. La mancha, religión pura y sin mancha, es ayudar al necesitado a guardarse de lo malo de este mundo. Amigo y amiga mía, la fe real no se mide en palabras, sino en amor, justicia y compasión. Recuerda, Dios no quiere religión, quiere una relación contigo. El apóstol Pablo lo dijo muy claro, que realmente las cadenas ya no están con nosotros. Ya el Señor nos ha quitado las cadenas. Recuerda, mi amigo, una jaula con flores se ve bonita, pero sigue siendo una jaula. Las reglas, todas estas liturgias y cosas que vemos nos dan cierto tipo de estructura, pero realmente no nos hacen libres, no nos permiten expresarnos como debiéramos estar en un estado de libertad. Mira, realmente esta religiosidad nos da un cierto tipo de estructura, pero nos quita espontaneidad. Te hago una pregunta: ¿te gustaría dejar el yugo de la esclavitud, de la religiosidad malsana, de la ira, de la envidia y de todo lo que te perjudica a ti y a tu familia? Escucha esto. Ser religioso en realidad no es malo. En sí, lo malo es cuando la religión sustituye la relación con Dios, cuando los reglamentos ocupan el lugar del amor. La religión sirve para normar y dominar el carácter del hombre, declarando estoicismo sin su base primordial, Dios y su amor. La religiosidad controla al hombre, pero no controla a Dios. Y esta fue creada para tratar de convencer o manipular el favor de Dios y su gracia a través de actos, ritos y disciplinas que en la mayoría de los casos frustran, deprimen y oprimen a quienes los practican. Cabe aclarar que en los tiempos antiguos antes de Cristo se instituyeron rituales y procedimientos normados por Dios específicamente para el pueblo de Israel, pero aclaramos que fueron creados específicamente en un tiempo y lugar históricos determinados. Mas Jesús, a su llegada, se encontró con que muchos de estos rituales y costumbres habían sido adulterados y cambiados en su origen, llegando a ser más importante los rituales para el hombre que la misma presencia de Dios. Escucha esto. Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar una relación rota entre el hombre y Dios. Cuando el hombre, por su propio error y pecado de desobediencia, se alejó y se escondió del Señor, veamos en Génesis 3, del 9 al 10, y oyó Jehová Dios la voz del hombre, y el Señor llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y él le respondió: oí tu voz y tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo y me escondí. Amigos míos, respirar el aire de la paz y la victoria es lo que nosotros necesitamos hacerlo, y hay una esperanza.
para poder hacerlo, para no escondernos detrás del pecado, para vivir en esa libertad que anhelamos. Eso es lo que nos aqueja hoy por hoy a la mayoría de cristianos. El escondernos detrás de los ritos, detrás del pecado, detrás de situaciones que nos hacen solamente daño a nosotros y a nuestras familias, por ende. Mira, un ejemplo de religiosidad, una fábula muy difundida que dice que en una ciudad había una gran inundación por fortísimas lluvias. Una mujer cristiana muy devota se subió al techo de su casa mientras oraba. El agua subía y subía, y ella oraba a Dios que la salvara. Un tipo en una canoa pequeña pasó y le ofreció llevarla a un lugar seguro. Ella respondió tajantemente: no, Jesús me salvará. Seguía orando y llegó otro bote más grande. Ella lo rechazó de igual manera. Después llegó un helicóptero de la Cruz Roja para rescatarla, pero ella otra vez dijo la misma frase, rechazando la ayuda: no, Dios me salvará. Ella falleció, fue a la presencia de Dios y le preguntó: ¿qué pasó, Señor? Te recé, te oré fervientemente para que me salvaras, pero ¿por qué no lo hiciste? El Señor le contestó: hijita mía, te mandé 2 barcos y un helicóptero. ¿Qué más querías? A veces, mi amigo y mi amiga, ignoramos la ayuda de Dios que nos envía y nos aferramos a nuestra creencia y a nuestra propia religiosidad. En Romanos 8:28 escuchamos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que sucede, incluso hasta lo malo, Dios lo transforma para nuestro bien. Si permanecemos en Él, entonces Él permanece en nosotros. Y entonces se produce un enfrentamiento inevitable: Jesús versus la religiosidad. Amigos míos, Jesús fue el mayor rompemoldes de la historia. Sanó en sábado, habló con samaritanos, comía con pecadores, con prostitutas, se sentaba a platicar, cosas que no eran vistas por los tiempos por los religiosos. Mateo 23 del 27 al 28 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Duro, ¿verdad? Jesús nunca atacó al pecador, atacó la hipocresía, porque el pecado enferma, pero la hipocresía anestesia. Me dirás: pero ¿cómo saber si soy religioso? Quiero que hagas este test. Nos acomodamos un poquito para hacer este test hoy en confianza. Si tú respondes sí a más de 3 enunciados, tal vez la religión te tiene amarrado. Primera: ¿sí te sientes más espiritual cuando otros te ven orar? ¿Sí o no? Segundo: ¿criticas a los que no hacen las cosas como tú las harías? ¿Sí o no? Tercero: ¿te cuesta reírte en la iglesia porque eres de esos que piensa que Dios se ofende? ¿Sí o no? Cuarto: ¿te sientes culpable cuando no cumplen o no cumples tu rutina espiritual? Y 5: ¿piensas que Dios ama más a los que van al templo que a los que están batallando y orando en su casa? Te recuerdo que si dijiste sí a varios de ellos, respira tranquilo, porque no estás solo. Jesús también se topó con gente así y los amó igual. Una mujer llamada Rosa me contó que durante años fue líder de su iglesia. Sabía todas las reglas, pero no recordaba la última vez que había sonreído con Dios. Hasta que un día, en medio de una prueba, se arrodilló sin saber qué decir y solo lloró. En ese silencio sintió por primera vez una libertad que no había sentido nunca. Pero no porque Dios le quitó el peso del dolor, sino porque ese instante se quitó el peso de fingir. Juan 8:36 nos dice que si el Hijo de Dios nos libertare, verdaderamente seremos libres.
quiero dejarte 5 claves prácticas para salir de la religiosidad y vivir en libertad espiritual. Primero, habla con Dios como un amigo. No memorices oraciones. Abre tu corazón. Segundo, sirve por amor, no por reconocimiento ni para que nadie te vea. Si nadie lo ve, igual el cielo siempre lo anota. Tercero, aprende a reírte de ti mismo. Mira, Dios no se escandaliza por el humor. El humor lo creó el Señor. Fíjate, un ejemplo de humor, me parece a mí, es mi opinión. Al ver cómo en la naturaleza el Señor manifiesta su humor, ¿qué te parece una criatura que mide más de 18 o 20 metros, que tiene un cuello que tiene más de 10 metros, unas patitas muy delgaditas, una cola muy larguita? Sí, acertaste, es la jirafa. Si tú ves una jirafa en vivo y en directo, te vas a preguntar por qué una jirafa, qué hace en las selvas africanas, qué está haciendo ahí y cuánta oportunidad de vida tiene en ese ambiente. ¿Acaso no es una muestra del humor que tiene Dios y Él lo originó en una criatura tan bonita y tan curiosa? Punto cuarto, perdona rápido y ora lento. No todo merece discusión, ya que algunas batallas se ganan con silencio. Número 5. Haz de tu fe un puente, no una pared. Si tu espiritualidad divide más de lo que une, algo está pasando al revés. Hay una promesa de Dios en 2 de Corintios 3:17. Escuchémosla. Porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y la libertad no es hacer lo que quiero, sino ser quien Dios me diseñó para ser, un ser libre con sentido y felicidad. Te parecerá difícil de creer y me dirás que tú no conoces mis problemas, Roberto, pero sé que no los conozco. Pero te digo que yo he tenido problemas y desafíos muy, pero muy difíciles. Y como tú, pero sé que quien va conmigo es mi Dios. Y esa es la diferencia. Porque quien tiene a Cristo es más que vencedor. Pues como lo dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Siente la presencia del Señor cuando ya tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Ya no estás solo. Y eres más que victorioso en cualquier problema en esta tierra. No existe un problema tan grande que Dios no lo pueda solucionar. Mira, casi terminando este programa, queridos amigos, cuidado, no confundamos la libertad con desorden. La gracia de Dios no es una excusa para hacer locuras. Que ni se te ocurra decir, ok, ya soy libre, así que puedo pecar tranquilamente. Eso no es libertad. Eso es un autogolazo celestial. Escucha esto. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y si un día de estos caes, ten la confianza de que cuando te arrepientas genuinamente, el Señor te levantará y te perdonará, porque su infinita gracia y amor sobrepasa todo entendimiento. Confía en tu Padre, Señor y Dios, porque Él te levantará. Familia de En Confianza, es tan gratificante recibir sus emails contándome algunos testimonios. Les cuento nuestra dirección electrónica para cualquier contacto. Por favor, anótala. enconfianza.global7@gmail.com. Otra vez, enconfianza.global7@gmail.com. Te recuerdo darnos tu like, por favor, en cada programa si ha sido de tu agrado, para que a su vez esta plataforma multiplique este mensaje en las redes. Eso solo depende de ti, un pequeño like, para que llegue a otros este mensaje.
Suscríbete para ser un miembro más de esta tu familia de En Confianza. Qué rico, no hay nada más hermoso y reconfortante como una taza de café espiritual. En esta oración, acompáñame y disfrutemos de este sorbo de café espiritual. En este día, noche o tarde, sabe a gloria. Oremos. Señor, gracias por tu amor que no pone condiciones. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos querido parecer santo sin ser sinceros. Rompe las cadenas de la religiosidad en nuestras vidas. Enséñanos a vivir desde tu gracia, Señor, y no desde la culpa. Haznos hijos libres y no esclavos con Biblia bajo el brazo. Padre eterno, que tu Espíritu nos recuerde que cada día la verdadera santidad tiene un nombre, y ese es Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, si esta es tu primera vez, estás escuchando por una coincidencia, que yo no la llamo coincidencia, este programa, y quieres ser parte no solamente de la gran familia de En Confianza, sino de la familia de nuestro Señor. Quieres disfrutar de los beneficios de la libertad, del amor y la gracia del Señor. Yo te pido que ahí donde estés, hagas esta sencilla oración de corazón. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador o pecadora. Y ahora, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que entres y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Te declaro, Señor, como mi Dios y mi Salvador, como mi Rey y mi Señor. Reconozco que moriste en una cruz y venciste a la muerte, y a través de ese sacrificio, Señor, me has dado la vida eterna. Gracias, Señor, por darme la bendición de llamarme tu hijo o tu hija. Te agradezco con todo mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, muchísimas gracias. Soy Germán Roberto Calero y esto fue En Confianza. Recuerda, Jesús no vino a fundar una religión, vino a liberarte del miedo, del vacío y del engaño. Nos vemos en el próximo programa con un nuevo y apasionante tema. Mientras tanto, vive ligero, sonríe más y camina libre en su gracia. Bendiciones.